Hace poco nosotros tuvimos, no sé si fue varios meses, la visita de una de las Ahora niñas estamos que aquí en que también era Londres profesora. 38, un lugar de detención, de tortura y desaparición forzada más posteriormente. Aquí tenemos la compañera que nos va a guiar durante este recorrido adentro de este edificio, Cris Farías, y también tenemos una compañera, Juana González Inostroza, cuyos dos hermanos, María Elena González Inostroza y Hernán Galo González, también estuvieron aquí como víctimas adentro del Londres 38, en el pleno centro de la capital chilena, Santiago de Chile. Sí, primero mostramos un poco ¿Sí? sobre el barrio donde está emplazado Londres 38. También el barrio dice mucho de la época en que surge la casa, porque la casa tiene una historia antes, durante y después de haber sido un centro represivo. La primera historia tiene que ver con la construcción de la casa, que es la casa de una familia aristocrática de principios de siglo, la familia Donoso, que construye la casa para habitar en ella, digamos, en el barrio París Londres, que emula, digamos, un barrio de Europa. Esa arquitectura española, ¿no? Clásica, es muy bonita la puerta, la fachada como tal, típica de esa... de los balcones, el barrio, ¿no? Es concebido como una emulación de un barrio europeo. Por eso el barrio se llama París Londres, y además la arquitectura no solamente de la casa, sino que de todo el barrio responde a esa misma lógica. Que también tiene que ver con el contexto histórico de la época, en que la aristocracia de esa época en el fondo quiere emular ese tipo de vida, no solamente la construcción. Y por ejemplo la construcción de el castillo que está en el Cerro Santa Lucía responde a la misma época, ¿cierto? Y algunas otras construcciones del centro de Santiago. Y esto, al tornarse como dentro del casco histórico, se empieza a poblar de otro tipo de personas de distintos estratos sociales, empiezan a emerger mercados, algunas almacenes, cabarets, etc. El barrio se torna más populoso y en ese sentido la familia decide vender esta casa y se la vende al Partido Socialista, ¿ya? Cuya casa central está a la vuelta de esta esquina, ¿cierto? En la calle París, y entonces Londres 38 va a empezar a funcionar como una célula del Partido Socialista. ¿Desde qué época? Desde 1970. ¿Ya? Se vende la casa y desde el 70 hasta el 73, entonces esta va a ser una sede del Partido Socialista con todo lo que ello conlleva. Es decir, reuniones políticas, reuniones de propaganda, ¿cierto? En la efervescencia de lo que significa haber llegado al poder con la Unidad Popular, ¿cierto? En que el Partido Socialista obviamente era un integrante fundamental de ese conglomerado. Así que había mucha efervescencia política y muchos de los militantes obviamente entraban y salían de esta casa, la conocían muy bien. Entonces cuando ocurre el golpe de Estado el 11 de septiembre del 73, esta casa es tomada por los militares inmediatamente, ¿ya? Y es remozada como un centro de represión el mismo día 11. Por lo tanto, nosotros creemos que también la selección de este tipo de lugares responde primero a un despojo también simbólico, es decir, el golpe no es solamente el bombardeo a la moneda y la persecución política violenta, digamos, a través del terrorismo de Estado, sino que dentro de esa lógica también está el adquirir, ¿cierto?, o tomar por la fuerza lugares que eran emblemáticos, simbólicos para la lucha que estaba dando la UP, ¿cierto?, por la vida del socialismo en Chile. Entonces el 11 de septiembre se erige esta casa como un centro de represión y de tortura inmediatamente,
Y el modus operandi de la detención, obviamente, es el mismo que en otros lugares. Londres 38 va a ser solo un enclave de otros muchos lugares que responden, digamos, a la lógica represiva territorial que se echa a andar inmediatamente ese día, digamos. Hay una logística, hay una estrategia detrás, una estrategia represiva social amplificada a todo Chile, y Londres 38, digamos, es una pieza de todo ese engranaje, ¿ya? Obviamente teniendo una ubicación estratégica en el centro de Santiago, a 2 cuadras de La Moneda, y además siendo una casa que era parte del Partido Socialista en esa época, ¿ya? La detención, como en otro tipo de lugares, personas que eran sacadas de sus lugares de trabajo, de sus hogares, o eran detenidas en la vía pública, golpeadas, ¿cierto?, vendadas y subidas a vehículos que no tenían patente, por agentes que tampoco vestían o no se identificaban tampoco como agentes represivos. Por lo tanto, la persona no sabía dónde se iba a dirigir, dónde lo iban a dirigir, digamos, quién los detenía, por qué delito. Tampoco sabían cuánto tiempo iban a estar allí y no sabían lo que les esperaba porque, bueno, desde el mismo día 11 de septiembre no se podía conocer cuál era la lógica represiva, a no ser que se mirara la experiencia de otros golpes de Estado en otras partes del Cono Sur que estaban ocurriendo o ya habían ocurrido, ¿ya? Había pasado el golpe en Uruguay, 3 años después pasó el golpe militar también en Argentina. En Argentina, etcétera. Entonces, más bien los partidos de izquierda ya sabían lo que se podía venir. En Brasil, como pasó antes, ya había también antecedentes de qué es lo que estaba ocurriendo en esos países. En Bolivia también varias veces. En Bolivia también, sí. Hay vecinos. Claro, o sea, eso responde, digamos, a la estrategia geopolítica de Estados Unidos para los países del Cono Sur en su intento de frenar el socialismo, ¿no? Y todo el contexto geopolítico de la época que ya conocemos. Por lo tanto, los prisioneros y prisioneras llegaban a este lugar sin saber que llegaban a este lugar, ¿ya? Llegaban vendados, entonces las primeras, digamos, experiencias sensoriales de llegar a esta casa era la calle de adoquines, porque los vehículos se mueven, digamos, cuando el vehículo ingresa, y además, como venían vendados, trataban además de ubicarse, digamos, dónde estaban, y para eso algunos de ellos hacen alusión en sus testimonios de haber mirado por debajo de la venda para saber dónde estaban. Entonces, al mirar, lo primero que veían era el piso blanca y negra, las baldosas blancas y negras que ustedes pueden ver a la entrada de la casa. Ah, sí. Como una forma de simbolizar esa primera experiencia es que el memorial que se hace afuera remite o saca, digamos, extrae las baldosas blancas y negras del interior de la casa y las saca a la calle, como una forma de alertar, digamos, a los transeúntes para que conozcan este sitio. Entonces, las baldosas blancas y negras se despliegan a través de la calle y luego también se convierten o se fusionan con las placas que llevan los 98 nombres de las personas que hasta el día de hoy sabemos que desaparecieron de Londres 38. Entre ellas, mi hermana, las familiares. Mi hermano. ¿Tu hermano cómo se llamaba? Hernán Galo González. ¿Y tu hermana era? María Elena González, 22 años apenas. Ellos fueron detenidas el mismo día con Elsa Leutner y Rosetta Palini. Ya. A Rosetta la conocía muy bien porque estudió en la Universidad de Chile en Chillán y estaba en casa de mi padre. A Rosetta. ¿Y ellos fueron detenidos juntos? Sí, 5 personas y los 5 están desaparecidos, a excepción de Rosetta Palini, que a ella fue enviada a México y falleció en México. Ya. Producto de la tortura y todo. Pero tus hermanos fueron ubicados juntos por los agentes de la DINA. Sí, y con Elsa, Rosetta Palini, también Ricardo Troncoso. ¿En qué operativo? Fue el 15 de agosto de 1974. En la Operación Colombo. Sí, después aparecieron en la lista de la Operación Colombo al año después. Los 119. Con los 119. Claro, eso responde como una primera barrida represiva que golpeó fundamentalmente al MIR sin decir, digamos, que solo fue
que ellos, solo ellos fueron los reprimidos, sino que también obviamente hubo otras militancias que sufrieron lo mismo, pero hay un foco represivo en el MIR en los primeros años de la dictadura. Como Londres empieza a funcionar el mismo día 11 de septiembre, entonces eso explicaría por qué muchos militantes del MIR, o la mayoría del MIR, cayeron acá. Sí. ¿Se sabe con exactitud que fueron solamente 98? ¿Habría podido ser más? Sí, o sea, a eso me refiero cuando digo que hasta el día de hoy manejamos la cifra de 98 personas. Hace unos pocos años atrás eran 96. Sí. Pero las cifras son líquidas, son movibles a partir de las investigaciones judiciales, las investigaciones de los propios familiares, algunos testimonios que pueden verificar o no la presencia de cierto prisionero o prisionera en la casa. Entonces son cifras líquidas. Hasta hoy tenemos esa cifra fija, también entendiendo la realidad de que muchos detenidos desaparecidos no están en el informe RETI. Y además, o sea, son los detenidos desaparecidos como reconocidos por el Estado en el informe RETI. Pero también nosotros sabemos que las informaciones a veces corren por otros carriles que no son los carriles oficiales de la historia oficial y de la verdad oficial que se ha querido establecer. Además, el pacto de silencio instaurado por los altos mandos del Ejército, de las Fuerzas Armadas de Chile, hacia todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, también ha dificultado, me imagino yo, las investigaciones de no solamente este lugar, sino todos los lugares donde fueron llevados los detenidos y después algunos fueron desaparecidos, algunos fueron ejecutados, algunos fueron absueltos también. Claro, cuando hablamos de represión, ahora yo les doy la cifra de los detenidos desaparecidos, pero también hay ejecutados políticos y bueno, las formas de represión sabemos que es un abanico, es decir, entre los exonerados, entre los relegados, entre los exiliados, o sea, y además la tortura social, que no se especifica en una persona, sino que es el sufrimiento social, la represión social a partir del terrorismo de Estado. Claro. Que también podríamos decir que las víctimas fuimos la sociedad toda que vivió la dictadura. Entonces hay distintos tipos, niveles y capas de violencia, pero todas ellas es importante reconocerlas como violencia política. Correcto, sí. Todos a los 98, ¿cuál fue la suerte de ellos? ¿Fueron desaparecidos todos o algunos ya están con vida? Los 98, o sea, la cifra de 98 corresponden a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Sí. ¿Ya? Pero por esta casa pasaron alrededor de unas 2.000 personas en calidad de prisionero y prisionera. Por lo tanto, también hay una alta tasa de sobrevivencia, que son las personas que después pueden otorgar su testimonio para reconocer la casa, para reconocer y para establecer cierta verdad jurídica respecto de lo que ocurrió. Ahora, lo referente a los pactos de silencio, también podemos decir que los pactos de silencio no solamente son, digamos, un contrato o, digamos, un ponerse de acuerdo en que no vamos a decir nada, sino que también tiene que ver con acciones concretas de borradura de la historia, digamos, o de ciertas evidencias. Podemos ver, si tú te fijas, el número 38, en esa época fue removido. Ajá. Fue removido y no solamente significa que el número fue retirado y se colocó otro número diferente, que era el número 40, sino que además se hizo el trámite legal del cambio de dirección ante los organismos pertinentes. O sea, hoy día nosotros recibimos las facturas, por ejemplo, de agua o de electricidad y todavía vienen con la fecha de Londres 40. Si tú lo googleas en el mapa, también te sale el número 40. Eso es una borradura patente. Sí. Entonces también podríamos decir que los pactos de silencio no solamente tienen que ver con no decir, sino que además ejecutar acciones literales de borraduras de la historia. Y esas hay muchas otras, de intervención de la casa específicamente en Londres. O sea, podríamos hablar de los pactos de silencio de toda la estructura terrorista del Estado, pero en el caso de Londres, uno de esos ejemplos de borradura es el cambio de nombre. Y no mencionar el nombre de los torturadores y violadores de derechos humanos, también está dentro del pacto del silencio. Por ejemplo.
En el caso de Londres 38, bueno, yo les doy este ejemplo, hay muchos otros también que tienen que ver con la intervención. De hecho, el nombre Londres 38 también se rescata desde ahí. Es una forma de reafirmar la dirección primera de la casa, como en un efecto, digamos, de poner la verdad por enfrente. Pero hay otras intervenciones que también les puedo mostrar ahora si entramos a la casa. Tú decías, ¿cuántas placas de estas están hasta el momento? 98. Las 98. Y hace poco eran 96. ¿Y dónde está la de León? Entonces igual tienen un efecto museográfico y un impacto súper patente, porque la gente, tú ves que circula por la calle y se detiene a mirar las placas. Y empiezas a mirar los nombres, las edades y las militancias. Entonces la gente se sorprende, por ejemplo, de que sean muy jóvenes. Y a partir de eso, la gente se encuentra con esta placa central y ahí te das cuenta que es un centro de detención, captura, desaparición y exterminio. Encuentras la puerta abierta y eso te invita, digamos, a entrar y a conocer un poco más de la historia. Si ustedes se fijan, hay otras intervenciones, como por ejemplo este plinto. Ese plinto no estaba en la época. Entonces, cuando los prisioneros y prisioneras eran traídos al lugar, el vehículo que los traía ingresaba a la casa. Aquí. O sea, este era un medio garaje, mejor dicho. Era la entrada del automóvil. Esa mampara tampoco estaba, por lo tanto, el vehículo podía entrar hacia el fondo de la casa. Ahí te voy a mostrar. Aquí estamos al otro lado de la mampara. Los vehículos ingresaban hasta este lugar. ¿Ya? Aquí, si tú puedes ver, hay cambios de piso. Ah, sí. Ese es el adoquín antiguo y todo esto corresponde a una intervención posterior. Aquí había un foso mecánico, ¿ya? Que luego de que la casa deja de ser un centro represivo, la dictadura se la entrega a una entidad que se llama Instituto Higginiano, que es una entidad ligada, digamos, estrechamente a la familia militar. Es una entidad que hace investigación histórica militar, ¿ya? Ellos ocuparon por aproximadamente unos 30 años la casa. Entonces, una vez que esto dejó de ser un centro represivo, por alguna razón que desconocemos... Del año 75 y 30 años más, exactamente. ¿No? Entonces, ellos hicieron muchas intervenciones en esta casa. Entre ellos, el plinto que te mostraba, la mampara, estos muebles, y esto que nosotros decimos que no es inocente. Es decir, ¿por qué vas a tapar con cemento un foso mecánico? Y lo mismo ocurre con el baño de los prisioneros, que es el que tú puedes ver allí, cuyo inodoro también fue removido, y las cañerías también fueron llenadas con cemento. En el año 2011 se hizo una prospección arqueológica para buscar algún vestigio, digamos, y se encontraron algunas marcas culturales que tienen que ver con algunos rayados, etc. Pero ningún resto biológico que tendiera a la identificación de algún detenido desaparecido. ¿Ya? Entonces la dinámica era llegar con el vehículo hasta este lugar, el prisionero, la prisionera o los prisioneros, como me dices tú, que vinieron todos juntos en una barrida, digamos, eran sacados del automóvil aquí y eran subidos por esa escalera hasta la habitación de los detenidos, que es la que podemos pasar a ver ahora. ¿Ya? Todo lo demás es una intervención. Bueno, son muebles también es una intervención posterior del Instituto Higginiano. Esta era la sala de detención común, era la sala utilizada como el centro de detención, la sala de detención propiamente tal.
Aquí los prisioneros estaban durante todo el tiempo de su detención. Algunos las conocían como la casa de las sillas, porque cuando llegaban entendían, percibían que habían personas sentadas en sillas, amarradas de pies y manos. Hay otros testimonios que hablan sobre el suelo, digamos, desierto, donde eran depositados allí sin una silla, digamos, amarrados también, con prohibición de hablar y vendados, ¿ya? Eran solamente llamados a los interrogatorios en el segundo piso, y si no eran interrogados estaban aquí todo el tiempo. Por lo tanto, en todas esas horas de detención, y que se entiende también de incertidumbre, de alta sensibilidad, de altos sentimientos de miedo, de angustia, nosotros también relevamos la capacidad de los prisioneros y las prisioneras para abrir los sentidos en términos de identificar en el lugar en el que estaban y con las personas con las que estaban. Entonces, muchas veces, sin conocerse, había muchos gestos de resistencia, o sea, sacarse la venda o tratar de mirar por debajo de la venda ya era un acto de desobediencia rebelde. Era un acto de resistencia ante ante lo que estaba ocurriendo. Y así hay muchos como palabras de ánimo, gestos de confort, digamos, o de consuelo, algunos actos de solidaridad, como compartir un pedazo de pan o algo de agua. Hacían de esta experiencia una experiencia, digamos, donde no se perdía, digamos, el compañerismo, la cofradía, a pesar de lo que significaba. También hay muchos relatos de personas que trataban de buscar pistas sensoriales que les permitieran determinar el lugar en el que estaban. El piso de parqué, por ejemplo, y algunos ruidos ambientales, como la campana de la iglesia de San Francisco, que es la iglesia más antigua de Chile, que está aquí en la esquina. Estaban los Juegos Diana, que es un centro de entretención muy famoso en la época, que tenía muchos juegos y se cocinaban muchos confites también. Entonces llegaba el olor de los confites hasta este lugar, y eso daba ciertas pistas. El cañonazo a las 12 del día, que en esa época todavía existía desde el Cerro Santa Lucía, y que lo podían escuchar, se podía escuchar muy fuerte. Las campanas de la iglesia de San Francisco se escuchan muy fuertes desde aquí cuando las tocan. Entonces, estas pistas podían hacer posteriormente que se pudiese determinar, digamos, la ubicación o, digamos, el ambiente en el que había ocurrido la detención, y eso permitía de alguna manera también marcar la casa como un centro represivo. Más fácil orientarse. Así es. Ahora, ellos algunas veces eran mandados, por ejemplo, a lavar la loza. En ese patio que ustedes pueden ver allí hay una cocina que efectivamente funcionaba como cocina, pero más allá de esas salidas no había mayor interacción con la arquitectura de la casa, sino que estaban aquí todo el tiempo, ¿ya? Estas oficinas, que son las oficinas contiguas, o las habitaciones contiguas, eran las oficinas de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, que sabemos que es la policía que ideó, digamos, la dictadura con funciones específicas de reprimir. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los represores estaban a menos de 1 metro de los detenidos. Eso hacía aún más osado cualquier gesto de resistencia. Entonces no es menor, digamos, que los prisioneros y las prisioneras pudieran tener esos gestos, aun cuando los agentes estaban muy cerca de ellos. Aquí fueron registrados, mejor dicho, ¿no? El registro se hacía al principio. A la entrada. Digamos, claro. Igual entendiendo que las dinámicas no eran siempre fijas, ya podían haber cambiado. Pero sí sabemos que aquí estaban instalados los escritorios de los represores, donde hacían las labores de inteligencia propiamente tal. Es decir, con la información que obtenían desde los interrogatorios que emergían en el segundo piso, se hacían las gestiones para nuevas detenciones, digamos, detenciones futuras de otras personas que eran nombradas en las sesiones, digamos, de interrogación con tortura. Aquí estaba el jefe, el mando.
Claro, aquí está, o sea, no te podría decir con exactitud la ubicación exacta de los escritorios. Sí sabemos que los represores que estaban en Londres 38 también tenían operaciones en otros lugares de detención. De hecho, si tú puedes ver el panel que está en la pared, que corresponde a un mapa de las trayectorias de desaparición forzada, puedes ver que la dinámica de esas trayectorias es movible, es decir, mapa de Santiago, y ahí están indicados puntos de detención y algunos sitios que también fueron usados para reprimir. Entonces, los represores tenían movilidad entre esa estructura. Es una estructura represiva, como te decía al principio, de la cual Londres 38 es un engranaje. Importante, por supuesto, por su ubicación y todo, pero había otros centros como estos también. ¿Vamos a subir al segundo piso? Si te fijas que aquí tenemos los números de identificación de los 98 personas que pasaron por Londres 38 y las trayectorias, es decir, desde dónde fueron detenidos y hacia dónde fueron llevados. ¿Ya? Aquí está el famoso 4 Álamos, ¿no? 3 y 4 Álamos. 3 y 4 Álamos. Vía Grimaldi. Desde acá los llevaban a diferentes centros de tortura también. La numeración que tiene, por ejemplo, acá vía Grimaldi, ¿qué quiere decir? 10. Corresponde a un detenido o detenida desaparecida. ¿La cantidad? No, porque mira, aquí tenemos una lista que tiene un número y un nombre. Los números. Entonces, por ejemplo, podemos buscar a María Elena. Ahí está Hernán. Y aquí está Hernán Galo. Entonces es 36 y 67. Entonces con esos números puedes ubicar su trayectoria de desaparición en el mapa. Entonces eso le permite al visitante que viene, digamos, con algún nombre, en el caso tuyo, por ejemplo. María Elena. El número... Ubicarlo en el 32. No. 67-22. 67, sí. Ahí está. ¿22 o 32? 22. María Elena, 67. Sí. Pero ahí corresponde a la edad. 15 de agosto. Esta es la edad, no digo el número. Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar el 67 dentro de estos numeritos y ver dónde estuvo o hacia dónde fue llevado. Ya, aquí es muy chiquitito. ¿Tu hermana estuvo solamente aquí o estuvo en 4 Álamos? 3 Álamos, 4 Álamos. Por ejemplo, aquí tu hermana tenía el 67, sí, yo puedo ver que estuvo en 4 Álamos. Sí, claro. Hay la referencia. Sí, claro. Sí, la persona. Aquí también está el 67. ¿Te fijas? Entonces, desde Londres 38 siguió esta trayectoria. ¿Te fijas? Puede ser a la comisaría de Parral. Gloria y dignidad. Porque dice línea de vínculo entre el lugar de militancia y de detención. Pero ellos fueron detenidos en Santiago. ¿Pero eran de dónde? De Chillán. Por eso. Entonces la trayectoria es de aquí se identifica la comisaría de Parral, digamos, y hace esta trayectoria. En la región de Ñuble. No, Parral. Corresponde ahora no sé, ahora porque se dividió, esa división política es posterior, digamos. Entonces así podemos ubicar el número que se le asigna a cada detenido o detenida desaparecida e ir buscándola en el mapa para saber cuál fue su trayectoria de detención. Entonces se simboliza aquí el lugar de militancia, dónde fue detenido, a qué recinto fue llevado, si fue un recinto público, digamos, la línea de la trayectoria, es decir, cómo fue movido, digamos, por los agentes represivos, el lugar del hallazgo, en el caso de que se haya hallado, digamos, y esa representación. Entonces, es un mapa que además está en construcción. Las personas que lo hicieron lo tienen abierto como para que personas que tengan información la puedan entregar y así el mapa se va a complementarlo. Pero inteligente eso, ¿no? Muy interesante el mapa. O sea, se fueron trasladados de 3 diferentes, 4. 3 o 4 Parral, 3 y 4 Álamos y
cayendo en Londres. Primero en Londres, 38. En 38. Sí. Y se cree que ellos terminaron en Colonia Dignidad, por eso aparece Parral. Parral. Es muy, muy factible que haya sido. O sea, el último lugar fue Parral. La Colonia Dignidad de los alemanes. O sea, 4 horas en carro de acá a Parral. Más o menos. Más o menos, o en bus. Tenemos también huellas de la intervención del Instituto Higginiano, que como les recuerdo, ocupó aproximadamente unos 30 años la casa. Marcas en las paredes, marcas de cuadro, muchas capas de pintura. Y aquí se pueden ver, ellos instalaron aquí una biblioteca. Entonces podemos ver, digamos, la modificación del color de la casa. Entonces todos esos cambios, digamos, también no podemos olvidar que hoy día lo podemos tomar como una intervención de las escenas de los crímenes, digamos. Entonces no es inocente que se hayan hecho tantas intervenciones en la casa. Para borrar huellas. Vamos a subir por la escalera. Esta es la misma escalera por la que los agentes represivos subían al segundo piso a los prisioneros y prisioneras. Aquí hay varias modificaciones, algunas de ellas se pueden ver de manera muy patente, como el cambio de piso. Sí. Este es el piso original, que es un piso de parquet francés, y luego otra madera, ¿ya? El ala trasera de la casa estaba pensada arquitectónicamente para la servidumbre, cuando esta era la casa de una familia de élite, ¿ya? Cuando esto se convierte en un centro represivo, estas habitaciones fueron ocupadas para los interrogatorios con tortura. Y habían ciertas técnicas además para que los vecinos y las vecinas no se dieran cuenta de lo que aquí ocurría. Y son técnicas que además se ocupaban en otros sitios de represión, ¿ya? Como por ejemplo la música muy fuerte, lo que haces tu alusión, todo el día, ¿sí? La música a alto volumen para que no se escuchara lo que ocurría adentro. También la intervención de las ventanas. Muchas ventanas ahí, por ejemplo, se puede ver. Sí. Que eran pintadas o eran cubiertas con frazadas o con periódicos para que no se pudiera ver de afuera hacia adentro, ¿no? Bueno, aquí podemos ver también el estado arquitectónico de la casa, una casa muy añosa, construida en adobe, que ya está perdiendo cierto. Lo que ves allí es un entrepiso. Entre el primer piso del que estuvimos recién y este segundo piso hay un pequeño cuarto que se usaba para aislar prisioneros. ¿Para aislar? Aislarlo. Ahora, por razones arquitectónicas no lo tenemos abierto al público, porque bueno, podemos ver aquí el estado de la casa, pero tenía funcionalidad en cuanto cuando esto era un centro represivo. Estas pequeñas habitaciones eran las que se ocupaban para interrogatorios. Otro cambio de piso. Esta sala era señalada como una sala de interrogatorio individual con artefactos especializados en el interrogatorio con tortura también. La cama eléctrica. Exactamente. Cuando nosotros recibimos visitantes, sobre todo estudiantes, más que hacer la alusión a las formas de reprimir, tratamos también, y por eso se interviene con infografía, tratamos, digamos, de anquilosar la idea de el por qué se reprime, más que las técnicas de represión, ¿ya? Y eso es una decisión también museográfica y una decisión ética y política. Más que relevar las formas de tortura o el dolor o el morbo, lo que hacemos es pensar esto políticamente, es decir, que se haga un análisis crítico de la realidad, porque lo que ocurrió por algo. ¿Cuáles son las razones y cuáles son las consecuencias en el presente?
¿ya? Entonces se decide vaciar la casa, ¿ya? Esto no es un museo, y se lo decimos mucho también a los estudiantes y bueno, a los visitantes también, que vienen a buscar a veces la literalidad de la tortura o de la represión. Entonces nosotros decimos, bueno, esto no es el Museo de la Memoria, esto es un espacio de memoria. La memoria está en la casa misma. Y todo lo que nosotros podamos decir tiene que ver con el diálogo que nosotros podemos entablar respecto de lo que yo les digo, las causas, los análisis, las interpretaciones, el análisis crítico de la realidad del pasado, pero con mira hacia el presente, es decir, cómo hoy día en el presente entendemos lo que ocurrió. Para que la historia no se repita. Exactamente, bueno, ya sabemos que el Nunca Más llegó hasta octubre del 2019 y también hacemos con los estudiantes esa conexión. ¿Por qué se vuelven a reprimir? ¿Por qué se vuelve a reprimir la lucha? ¿Por qué se vuelven a violar los derechos humanos? ¿Qué pasó en estos 50 años que hizo que esta historia se volviera a reprimir y que nosotros naturalicemos de alguna manera la violencia política como una forma de acallar las luchas sociales? Entonces es interesante conversar eso con las nuevas generaciones. ¿Y qué dicen los estudiantes? Mira, hay de todo porque en el fondo también es un tema muy ideologizado. Nosotros tratamos también de alquilosar la idea de que los derechos humanos no responden a una ideología, sino que a un ejercicio de humanidad. Más allá de desproveerlo o no de una mirada política, que obviamente todo lo es, más bien los derechos humanos no responden a una ideología de izquierda como se quiere instalar. Pero los colegios nosotros sabemos que son resabios ideológicos también. Entonces no es lo mismo hacer una visita a un colegio católico o un colegio católico que profesa, digamos, alguna rama de la iglesia más conservadora, porque también tenemos colegios de iglesias que tienen una doctrina mucho más liberal, quizás más cercana a lo que fue en ese momento la teología de la liberación, por ejemplo, y ahí vamos construyendo ciertos puentes desde donde vienen también los estudiantes. Hay colegios o colegios que están en zonas que son altamente reticentes al tema del terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos. Entonces vienen desde familias que son más conservadoras, menos liberales, o que tienen una idea ideologizada para uno y para otro lado, o para todos lados, respecto de la dictadura. Tienen una narrativa propia de aquello. Hay familias donde existe la negación, es decir, el estudiante viene a encontrarse con esta historia aquí, ahora, en este momento, sin saber nada para atrás. Entonces ahí toca hacer conexión propio presente hacia el lugar que está visitando. Entonces las experiencias de las visitas dialogadas son muy disímiles y son muy enriquecedoras para hacer educación en memoria y derechos humanos, y ese es, bueno, el foco de Londres también, no solamente mostrar lo que ocurrió, como mostrar como un centro de represión, y por eso el nombre es un espacio de memoria, es decir, un espacio donde podemos conversar, analizar, interpretar a la luz del presente. Ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, esta infografía la utilizamos para explicarles, en el fondo, no solamente los partidos políticos en que militaban las personas, sino que cuál es la estructura represiva que había detrás de estas. Lo que conversamos al principio. ¿Por qué del MIR más? No es casualidad, sino que responde, ¿cierto?, a la lógica del tiempo en el que se habla del 68, la estrategia represiva del primer tiempo de la dictadura, de los primeros años de la dictadura. ¿Por qué el MIR? ¿Cuáles eran, digamos, los principios políticos del MIR que lo hacían para la dictadura un grupo más peligroso? Como por qué había que perseguirlos primero a ellos. Entonces, bueno, ahí explicamos las distintas vías de llegar al socialismo. Les explicamos que el MIR no era parte de la Unidad Popular, pero sí había, digamos, prometido defender el proceso desde afuera. Bueno, cuáles eran los métodos de defensa de esa vía chilena al socialismo y por qué los hacen ser un blanco, digamos, de la dictadura.
para que entiendan también que no todas las víctimas, no todos los detenidos desaparecidos eran una masa homogénea, sino que la efervescencia política de la época también tenía que ver con distintas perspectivas, pero hacia un objetivo común. Bueno, también les decimos, o nos sirve también para buscar las causas de la represión. O sea, el terrorismo de Estado no es como la narrativa de que hay unos malos y otros buenos y hay que asesinar a los malos porque le están haciendo mal al país, que son los discursos que escuchamos hasta el día de hoy, sino que tiene que ver con la instauración de un modelo. Entonces también reflexionamos respecto de cómo vivimos en ese modelo en el hoy. Cómo tenemos que pagar colegio, cómo tenemos que pagar la educación, la salud, las carreteras. Entonces eso les hace tener una visión de la privatización, que en el fondo es la génesis de la integración del neoliberalismo. ¿Cómo se integra el neoliberalismo? A partir de la barrida de todo lo que tenía que ver con la vida chilena socialista. Como llegaron los Chicago Boys y Milton Friedman en el año 76. Claro, exacto. Entonces con los estudiantes más que hilar fino como en eso, sino que más bien la comprensión de la estructura, es decir, cómo se lleva a cabo esa represión y por qué. ¿Por qué yo busco asesinar gente? ¿Por qué yo busco hacerla desaparecer? No solamente asesinarla, sino que además hacerla desaparecer. Es un golpe, son muchos golpes, desde todo ámbito, es un trauma social. ¿Me fijas? Entonces, y les hacemos ver que es importante dialogar sobre ese trauma, entenderlo, mirarlo, con la perspectiva, o la ventaja de la perspectiva que nos da el presente. Que es distinto, me imagino, a la sensibilidad que tienes tú respecto al tema, porque es una persona que vivió, digamos, de manera cercana, patente, sensible, desde todas tus aristas, desde tu pelo hasta los pies. Distinto es cuando conversamos con chiquillos que tienen 14, 15, 16 años. Pero aún así también es complejo, porque hay muchas familias que de alguna manera quieren olvidar el trauma, porque es un trauma postraumático que no se cura de la noche a la mañana, ni con tabletas, ni con nada de eso, sino que yo creo que todo este tipo de acciones o de trabajo colectivo que tú puedas hacer por ejemplo, en la memoria, de no perder la memoria, de saber quién eran ellos, hacer sitios de memoria como este, hacer plantaciones de árboles, qué sé yo. Mantener la memoria viva de todos los compañeros que tenían desaparecidos, yo creo que es una forma de mejorar, si así se puede decir, de sanar la herida, pero no olvidarla nunca, no se puede. No. ¿Y tus dos hermanos eran del MIR también, no? Sí, los dos. Sí. ¿Qué profesión tenían? Mi hermana profesora y mi hermano, bueno, él trabajó últimamente en la Alianza de Parral, San Carlos, pero él trabajaba políticamente ahí, sí. ¿Tiempo completo? Sí. Sí, claro. Claro, era importante para la dictadura aplastar físicamente los focos de resistencia el primer tiempo, antes que, mejor dicho, lograran sacar la cabeza y empezar a organizar la resistencia contra la dictadura. Además, todos, si tú te fijas, la mayoría eran menores de 25 años, es algo... ¿Tus hermanos tenían 22? Mi hermana 22 y 24, 25 al momento de la detención. Y claro, y eran cuadros políticos de alguna forma, entonces era peligroso en eso para ellos. Claro, el tema es cómo podemos hacer que estos dispositivos, en este caso un sitio de memoria o un árbol, un monumento, lo que sea que se pueda erigir para mantener esa memoria, ¿qué significa que esos dispositivos puedan mantener la memoria viva? Claro. El dispositivo por sí mismo puede generar alguna reflexión. Sí. Pero en la medida que ese dispositivo está mediado, está dialogado, está interpretado, está conversado por distintos actores de la sociedad en distintas perspectivas, es que nosotros creemos que se puede de alguna manera educar para que esto no vuelva a suceder, mantener, digamos, la memoria no solamente de los compañeros, sino que de la lucha. Quizás no personalizada, o sea, también personalizada, pero también amplificada al resto de la sociedad. Sí. Porque todas las luchas son válidas. Nosotros hablamos de luchas y resistencias. Y los medios de comunicación hablan sobre el general como el expresidente, nunca fue elegido.
cómo los discursos se instalan, cómo ciertas narrativas se instalan y relativizan, ¿cierto? El terrorismo de Estado. Y el ¿Qué nos decimos terrorismo? El negacionismo. El negacionismo, exactamente. Entonces, se relativiza mucho y con los jóvenes también se hace lo mismo, en los colegios, bueno, en los lugares donde viven, o sea, no tienen por qué, ellos, la realidad de ellos no está fuera de la realidad del país. Entonces, toca, a partir de este dispositivo, que es el sitio memoria, como un medio para generar conversaciones, narrativas nuevas perspectivas de lo que ocurrió. En el fondo ese es el desafío. Conciencia. Ese es el desafío, claro. Hacer visitas guiadas es súper... Cambios de piso. Cambio de piso, sí. Entonces las infografías están pensadas también como para hacer un recorrido en el que uno cuenta lo que ocurrió en los lugares, pero también para hacer ciertas preguntas y gatillar ciertas reflexiones. Y esa es la riqueza de cambios de, o sea, marcas de cuadro, cambios de piso también. También esto fue utilizado para el interrogatorio con tortura y como oficina de la misma. Y como te decía, ponemos algunas infografías que también pueden gatillar ciertas reflexiones. Con esta cita podemos trabajar muchas dimensiones. Sí, claro. Muchas dimensiones. Solo no me olvides lo que explica. Miguel Krasnov, ¿tuvo algún papel en esta...? La estructura entera de la DINA tuvo una participación en Londres 38, pero también hay que tener cuidado de personalizar ciertos represores en ciertos lugares, porque esa asociación es una asociación equivocada, es decir, no hay un agente que corresponda a un cierto sitio de memoria. Pueden haber casos, pero en general la estructura de la DINA era movible. Claro. Y tenían brigadas y tenían hombres que se desplegaban, no solamente en Santiago, sino que en otras regiones también. Y estos centros eran utilizados como centro de operaciones y, bueno, obviamente de detención, de tortura, pero ellos estaban desplegados, como lo que te decía, lo que te mostraba en el mapa abajo. Sí, entonces, claro, aquí estuvo, no sé, el Guatón Romo, pero el Guatón Romo también estuvo en Villa Grimaldi. Claro. ¿Te fijas? Entonces, no podemos circunscribir al Guatón Romo, por ejemplo, en este lugar. Porque se movían, digamos. Y así con muchos agentes represores que tienen que ver en muchos casos. Por ejemplo, hay represores que tienen responsabilidad directa en el caso de los 119, pero también, no sé, en Operación Albania o en el caso de la desaparición de ciertos detenidos, Reinalda Pereira, no sé, Marta Ugarte. Por eso es que las condenas también se aglutinan en una cierta persona, porque tuvieron participación en muchos crímenes que no necesariamente está circunscrito a un sitio en particular. Es el despliegue, el terrorismo de Estado desplegado. Y eso también es algo que se puede trabajar en esta cita, porque si te fijas, es una carta escrita por alguien, por una mujer, en este caso Muriel Dockendorf, a una amiga, donde estaban o permanecían detenidas en el campamento 4 años. Entonces ellas estuvieron en Londres. ¿Te fijas? Me recuerdo cuando te conocí en la Casa del Terror, como conocían a Londres 38. Entonces, ¿qué te dice eso? Dos personas que se encuentran en Londres 38 se conocen aquí, pero después aparecen en otro sitio. Entonces también podemos ver ahí como el ejemplo patente de cómo los prisioneros y las prisioneras eran trasladados y cómo la estructura es movible y opera, es decir, prisioneros trasladados de un lugar a otro, agentes trasladándose de un lugar a otro, ocupando un montón de sitios, de casas, de lugares para reprimir gente. ¿Cuál era el motivo por trasladarlos, como en el caso de los hermanos de Juana, a 3 diferentes lugares antes que lo hicieron desaparecer definitivamente? Me río porque en el fondo esto es una pregunta que me hacen mucho y es algo que nosotros, es parte de esa dimensión
que los militares saben que ellos tendrían que decir, como la táctica, la estrategia, el porqué de cierta táctica o estrategia trasciende a lo que nosotros podemos hacer. Nuestro relato fundamentalmente se basa en los testimonios de los prisioneros y las prisioneras, sobrevivientes, familiares, expedientes judiciales, de las investigaciones que se han hecho. Obviamente, muy poca información de la que nosotros tenemos proviene de los militares. O sea, esto también es parte, que yo no te pueda responder a ti esa pregunta, es parte de los pactos de silencio. Justo. Hay algunos sobrevivientes que había, ¿cómo se llama? Conversando con tus hermanos. Uno de los sobrevivientes que se habían encontrado acá o en otro lugar. Sí, hay no solamente uno. Justamente Erika Henning estuvo detenida con mi hermana acá. Que es la coordinadora de acá. Sí, y Carmen Lazo. Carmen Lazo. La actriz chilena muy conocida, que también ella responde a una carta de la esposa de Miguel Krasnov y ahí menciona el nombre de mi hermana. Ah, ya. Sí, María Elena. ¿Y qué decía? Algo decía, por ejemplo, que ella trataba de decir de que era injusto que su marido estuviera encarcelado porque él había hecho un favor a la patria y que justamente su hija, que se llamaba María, igual que mi hermana... Bueno, era la viuda de Miguel Krasnov que decía no es viuda, eso. Es la mujer. Es la mujer, sí. Y entonces esta tercera persona, Carmen Lazo, le responde a ella que María Elena, mi hermana, nunca tuvo ninguna facilidad de ver a sus hermanos, a sus padres. En cambio, ella pedía al gobierno para que le dieran permiso para ir a visitar, o sea, ir al funeral de su hija, que también se llamaba María. O sea, que las condiciones eran tan diferentes y que una sí podía hacerlo y la otra no. O sea, claro. Y que él mismo había sido un torturador de mi hermana, o sea, de María Elena, y ahora él estaba pidiendo permiso para ir a visitar a su hija, que estaba fallecida por un cáncer. Fue así, ¿no? Ah, sí. Las cosas de la vida. Hace poco también publicamos en los del 38 la suma total de la pensión que recibe Miguel Krasnov. Lo que sí, que dice el sueldo. Sí, como ex uniformado. Otro cambio de piso. Llama la atención también esta especie como de escotilla. Obviamente esto es una intervención posterior también. Esta habitación era conocida como la enfermería, no porque fuera una enfermería, sino que porque algunos prisioneros o prisioneras que eran interrogados de manera muy salvaje, muy fuerte, eran depositados en este lugar. Si había dentro de los prisioneros que estaban en el primer piso alguien que tuviera algún conocimiento de primeros auxilios, era traído para acá para que asistiera a los compañeros con obviamente insumos muy precarios, si estaban muy a mal traer, también otra conexión con otro sitio, la Clínica Santa Lucía, que está muy cerquita de aquí, a las faldas del cerro. Los prisioneros eran trasladados para allá y ahí habían médicos y enfermeras que recibían, digamos, al prisionero que estaba muy a mal traer, buscaban, digamos, o hacían su curación, y cuando ya se reponían eran devueltos, digamos, a este o a otro sitio. A seguir el tratamiento, mejor dicho, la tortura. Y por eso es importante también cuando nosotros decimos que es dictadura cívico-militar y les explicamos a los estudiantes y a las estudiantas que no solamente tenía que ver con los militares. Primero explicamos la dimensión de Estado que tenían en ese momento los militares, es decir, no son solo los militares, sino que es el Estado de Chile, ¿ya? Quien está ejerciendo terrorismo, pero además con ayuda de civiles, obviamente políticos, pero también en este caso, como lo que yo relato, médicos y enfermeras que estaban al servicio de la represión. Aquí tenemos una infografía también, y esto es súper importante para
hablar de lo que hablábamos delante, los pactos de silencio, ¿ya? Hay una declaración judicial de un exagente de la DINA que reconoce la existencia de los pactos de silencio, no solamente como un acuerdo oral, un acuerdo de palabra de no decir, sino que documentos firmados. Entonces, cuando los estudiantes y las estudiantes leen esto, bueno, lo mediamos, ¿cierto? Podemos decir que los pactos de silencio operan no solamente por un acuerdo tácito de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde están la pregunta de cajón? ¿Dónde están esos documentos? ¿Qué decían esos documentos? Es parte de los pactos de silencio. No sabemos dónde están esos documentos, no sabemos dónde están esos archivos, no sabemos quién los firmó, ni qué decían. Pero el reconocimiento de la existencia de esos documentos es muy importante. Claro. Porque ¿por qué no hay archivos? ¿O dónde está esa verdad? Esa verdad está en archivos. ¿Y dónde están esos archivos? ¿Y el ejército no han abierto los archivos? No, porque en Chile no existen políticas de desclasificación de archivos, por ejemplo. Y no ha habido alguna, digamos, política pública que tienda, no sé, a obligar a los organismos públicos a desclasificar esos archivos después de un tiempo. Por lo tanto, a 50 años, nadie está obligando a los militares hoy día a entregar esos archivos. Y el Plan Nacional de Búsqueda, que se lanzó a propósito de los 50 años del golpe, tampoco contempla esa apertura de archivos. Entonces ahí también hay un cuestionamiento desde Londres a qué se está haciendo con el Plan Nacional de Búsqueda. Los vamos a buscar, pero ¿qué vamos a hacer cuando los encontremos? Los vamos a denunciar. ¿Cuál es la articulación con el Poder Judicial para llevar los culpables a un juicio? Vamos a tener una interconexión con el Servicio Médico Legal para el reconocimiento de esos cuerpos, por ejemplo, y vamos a tener una conexión con todos los estamentos que estuvieron involucrados para la apertura de esos archivos, porque si estamos hablando de una verdad, de justicia y reparación, nosotros decimos toda la verdad, toda la justicia, y eso significa que todo ese aparataje tiene que abrirse. No solamente el hecho de buscar un familiar, identificarlo y entregarlo a la familia. Eso es una parte. Pero el rompecabezas completo, a 50 años, que todavía no esté armado, es una voz de alerta, por supuesto. 3 comisiones de verdad y no han llegado a la verdad. Claro, o a parcialidades de la verdad que al final lo que terminan haciendo es como anquilosar una narrativa oficial de la dictadura que no necesariamente es la que corresponde a la verdad, por ejemplo, de los sobrevivientes, de los familiares y de los luchadores de derechos humanos, que no necesariamente estuvimos en la época, pero sí estamos en él como un campo también, un área de estudio, de trabajo, etc. Es como arreglo de negocio político entre la derecha y la izquierda. O sea, la narrativa de que la estabilidad del país depende también de una cierta verdad que pueda salir a la luz, pero también una verdad que se oculta, todavía es patente. No es casualidad que el eslogan del gobierno 50 años haya sido democracia y futuro. Pero entre la democracia y el futuro hay un entremedio que viene donde está la verdad, la justicia, toda la verdad, toda la justicia y todas las garantías de no repetición. Recién ahí hablemos de futuro. Pero si no, no estamos saltando todo lo que es necesario para el establecimiento de un futuro en democracia. Entonces, nosotros ahí cuestionamos. Terminamos siempre la visita aquí con la pregunta del Chile actual. Yo les decía que acá en Londres también intentamos que esta discusión no sea solo del pasado o que los visitantes solo se vayan con la recogida de una historia que ya pasó y con la idea de que es fuerte, que es doloroso, pero que hemos avanzado. La idea es, como yo les decía, cuestionar todo aquello que ha ocurrido a la luz del presente. Entonces hacemos la pregunta: ¿qué pasa en el Chile actual? Hacemos alusiones a la revuelta también y nos hacemos cargo de alguna manera de algunas luchas presentes, como la de la revuelta, por ejemplo, que tiene que ver con todas las consecuencias del neoliberalismo implantado en Chile a partir del terrorismo de Estado para barrer el socialismo,
Y también, por ejemplo, algunas reflexiones ya de discusiones más contemporáneas como el feminismo, que no es obviamente una discusión contemporánea, pero el advenimiento de viene, digamos, a hacernos el cuestionamiento, por ejemplo, en el caso de la fotografía de las 14 compañeras que desaparecen de Londres 38, preguntar cosas contingentes como ¿por qué de los 98 militantes que hoy día se encuentran en calidad de detenidas desaparecidas, por qué solo hay 14 mujeres? Y todo el resto son hombres. Hay solamente 14. Hay 14 mujeres y todos los demás son hombres. 84 hombres. Y le preguntamos a los estudiantes y a las estudiantas y a los estudiantes ¿por qué creen que se da esa diferencia? Bueno, y se dan todas unas discusiones respecto del rol de la mujer, el rol histórico de la mujer, el rol político de la mujer, el impedimento que siempre ha tenido para participar de las decisiones públicas, digamos, para participar políticamente en la sociedad. Cómo eso puede ser hoy día cuestionado, cómo puede ser subvertido. Entonces se dan conversaciones súper enriquecedoras, porque esto puede servir para aquello también. Es decir, no solamente, como les decía, la reflexión respecto de ese pasado, sino que este pasado traído al presente y cómo nos puede servir para reflexiones que proyecten un futuro mejor. Esa es la idea. 3 hijos tenía. Sí, como yo te decía, hace como 2, 3, hace varios meses, en verdad, puede ser un año. Vino una chica, una señora que tenía una hija y ella me contó que Elsa era su profesora. Y que ella la había tomado y la había llevado a su casa. La crió, sí. Y la crió. Sí, sí. Porque ella tenía como otro contexto de vida. Sí. Entonces ella habló con sus papás para, como se dice aquí, para macharla. Sí. Y ella lo recordaba con mucho cariño porque en el fondo había marcado su vida y ella sintiéndose parte de la familia. De la familia y todo, también se dio la lucha por buscarla. Hasta el día de hoy todavía pertenece a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Una historia bien potente. Sí. Bueno, ahí está tu hermana, muy buena. ¿Cómo lo sientes cuando ves? No es fácil explicar. No es fácil. No. ¿Tu hermano era mayor que tú? Sí, mi hermano es la de medio. Sí. Pues una menor que yo. Creo, me decía que la Rosetta Camille, que mi hermana le daba mucho cuando había sido terrible la tortura, pero le daba a la otra compañera. Así que era increíble todo el ánimo que trataba de darle y de, bueno, era una chica muy fuerte. Muy segura de sí misma y muy convincente de lo que había hecho, lo que estaba haciendo y tenía pensaba que iba a ser algún día ella libertad, recuperar su libertad. Ella pensó siempre eso, porque no era asesina, ni había empuñado armas, ni nada de eso, entonces ella estaba convencida que por ideales no se podía hacer todo lo que se hizo con tanta gente. Por pensar diferente. Y eso es lo terrible. Sí, es curioso lo que tú dices. Bueno, yo obviamente lo miro desde un punto de vista más crítico también. Me llama la atención que tú dices, no sabía que esto podía pasar.
Y hablábamos abajo en que esto ya estaba ocurriendo en otros países. Y otros militantes de otros países, como por ejemplo Brasil, muchos de ellos se vinieron a apoyar la lucha aquí en Chile, y que ya tenían una perspectiva de lo que podía ocurrir. Entonces, ¿qué ocurrió políticamente entre los militantes que hizo que esa información no pudiese llegar o que no se pudiesen preparar? Ahí está. Por ejemplo, es una pregunta que a mí me surge como una generación. Yo pienso que fue cuestión de tiempo, porque si tú piensas que la Unidad Popular solamente, ¿cuánto? Fueron 3 años, 1000 días, y en ese periodo es cuando ocurrieron los golpes militares en otro lado, no hubo tiempo como para elaborar estrategias más seguras, casa de seguridad, qué sé yo, N de cosas por la seguridad misma de bueno, ya en julio de 1971, la visita de 3 semanas de Fidel, él advertía también sobre el peligro fascista que existía en forma latente, ¿no? Y bueno, él al mismo también, él decía una frase muy legendaria de que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que tiene que nacer en una otra forma. Habrá una partera o va a nacer la criatura en un hospital, pero de todas maneras habrá parto. Esas palabras son también para dar conciencia a las próximas generaciones que están creciendo, ¿no? No solamente en Chile, sino todo el continente, y para qué no decirlo en todo el mundo, porque la clase social en una u otra forma está en confrontación permanentemente, como nos decía un viejo barbudo de 2 siglos atrás, ¿no? Claro. Bueno, pueden surgir un montón de preguntas. Nosotros, por ejemplo, tratamos de preguntarnos también siempre cuál es nuestro rol como sitio de memoria, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que amplificar, qué es lo que tenemos que aprender también de otros sitios, de otras experiencias en Chile, en el extranjero. Pero esa pregunta o esa capacidad reflexiva ojalá viniese de todos los sectores para un solo objetivo también, que en el fondo que esto no vuelva a ocurrir. Porque tú dices, a lo mejor no hubo tiempo para prepararse, pero después tuvimos 50 años para reflexionar de esto para que no volviera a pasar. ¿Qué hizo que volviera a ocurrir? Y que hoy día a niños de 16 años yo hoy día no les tengo que explicar lo que es un toque de queda, porque ellos ya lo saben. Pero antes de la revuelta de octubre yo ya era educadora en derechos humanos y yo tenía que explicar lo que era un toque de queda o lo que era un estado de sitio. Hoy día no lo tengo que explicar. Y eso no es solamente por la pandemia. Entonces también nosotros tendríamos que preguntarnos, hacernos la pregunta de qué pasó en esos 50 años. ¿Tampoco fueron suficientes como para impedir que esto volviera a ocurrir? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Obviamente deben haber explicaciones que nos trascienden de estructuras políticas y sociales, incluso geopolíticas, que nos determinan. Pero también nosotros somos actores sociales. Hoy día estamos vivos en este plano todos nosotros. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros reflexionar? ¿Cuál es nuestro rol hoy día como familiares, como sobrevivientes, como educadores en derechos humanos, como, no sé, cualquier persona de la sociedad civil? Todos nosotros tenemos un rol como sociedad para que esto no ocurra. Y si esto volvió a ocurrir, somos nosotros los que estamos fallando en algo. Hay mucho en lo que pensar, en lo que reflexionar. Así que tratamos dentro de los 78 como de generarnos esas preguntas. No tenemos la respuesta. Aquí de repente visitantes, yo hago la visita y me dicen, ya, pero ¿cuál sería la solución? Es que no la tengo. ¿Y por qué un sitio de memoria tendría que tenerlas? Cuando nosotros educamos para la pregunta. Para que la respuesta gente las tenemos que buscar entre todos. Sí. Bueno, la revuelta de 2019 fue una cosa muy interesante también. Se rompió en cierta forma la apatía que existía en la poca participación en las elecciones o los votos blancos y nulos que en las últimas elecciones ahí que se expresaban, ¿no? Finalmente decanta, pero decanta, por ejemplo, solo por decir una lista, en formas de lucha
que respondían a las lógicas o al ejemplo de lucha que teníamos de generaciones anteriores. Pero no era una lucha contextualizada al presente, entendiendo que las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de armamento, donde los discursos conservacionistas conservadores, ya tenían una amplificación anterior a la revuelta también, donde no se habían hecho procesos acabados de verdad, justicia, reparación. Entonces estamos luchando en un contexto distinto. Cómo aquellas personas que estuvieron en ese tiempo y vivieron las consecuencias pudieron traspasar su experiencia a las nuevas generaciones para que las formas de lucha fueran contextualizadas a su época y no se expusieran a una nueva violación a los derechos humanos. ¿Se fija? O sea, hay tantos abanicos de reflexiones que se pueden abrir, y ahí nuestra misión es como sembrar la semillita de la pregunta. Y, claro, y buscar la respuesta en conjunto. Sí. Yo esta pregunta me la hago. Es lo que se hace en este lugar. Yo sé que hubo también muchas disputas de los grupos que querían recuperar la casa con ciertos enfoques de qué hacer con ella. Y eso para nosotros también es difícil abordarlo. A veces también es tabú, como ya hablamos súper bien de cómo la otra parte impidió que el sitio o impidió la verdad, la justicia y la memoria, pero entre nosotros a veces tampoco hacemos como el análisis. Entonces hubo muchos grupos y muchas personas que lucharon por la recuperación de la casa, y obviamente lo que es el espacio hoy día a lo mejor no responde a las expectativas de todos los familiares de los sobrevivientes, de las personas que pasaron por aquí. Obviamente nunca la elección va a dejar contento a todo el mundo, porque la memoria es un ejercicio de selección también. La memoria es selectiva. Las narrativas también son selectivas. Pero le decía que me emociona mucho que venga y que pueda ver un poco o contarle un poco de lo que se hace. Y a lo mejor no cumple con todas tus expectativas, pero tampoco es que estemos haciendo nada. No, yo siempre he estado muy de cerca junto a los 119, por supuesto, es como mi familia que no tengo ahora quizás, y que, bueno, y estando en el exilio también estuve muy de cerca cuando Pinochet fue detenido en Londres. De ahí nació también unos proyectos de ecomemoria, que es lo que se está haciendo ahora y que se está haciendo realidad, y eso son trabajos de memoria también, ¿no? Eso, y me parece que es muy actual también. Por supuesto, por también todo queremos... lo que significa una consecuencia del capitalismo, que es todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Entonces, que la memoria esté ligada a esa consecuencia, que es la consecuencia terrible de este modelo neoliberal, me parece ahí un cruce. Y es lindo, por ejemplo, explicarle a niños así del por qué está plantado ese arbolito y qué significa ese nombre y por qué, y han pasado tantos años, y por qué el árbol. Y el árbol es memoria, porque si tú tienes un árbol, una memoria viva. Porque si tú tienes un árbol autóctono que dura 300 años, vamos a tener la memoria de estos compañeros durante todos esos años. Y eso es lindo, eso es mezclar memoria y ecología. Sí. No, a mí me parece... Yo llegué a Chile la primera vez durante la dictadura de 1980 y siempre he querido llegar acá, sobre todo después la famosa transición, ¿no? 1989-90. Esta vez cuando me topé con Juana, que la conocí justamente desde Suecia, cuando ella llegó los primeros días al exilio allá, el año 78, y entonces, bueno, ¿por qué no aprovechamos ahora para llegar allá y realmente tratando a divulgar esta casa que me parece ha sido una de las
mejores visitas que he hecho en un tipo de memoria. Yo estoy desde el norte en México, donde tiene un edificio grande del Museo de los Derechos Humanos. Un país donde siempre se ha pensado que se ha respetado los derechos humanos, pero terriblemente se han violado, quizás mucho peor que durante la dictadura acá en Chile. Pero realmente me ha impactado esta visita y la quiero, como sea, agradecer y trabajar. Sí, nos conocemos desde, como él dice, desde la primera vez que llegué a Suecia. Y él sabe de todo mi trabajo con derechos humanos, el trabajo contra la dictadura, el apoyo a los presos políticos. Entonces, este camino es doloroso, pero también tiene grandes cosas. Sí, sobre todo lo que dices tú, el trabajo con las nuevas generaciones. Yo creo que ahí uno sale como de la desesperanza aprendida. Imagínate del dolor, de la derrota. Para mí el hecho de cuando Pinochet estuvo en Londres fue tan terrible que yo caí en una depresión que me costó mucho salir. Pero fíjate que el hecho de abrazar ese proyecto de Ecomemoria y que se iba de leerlo y releerlo y decir, voy a hacer algo donde yo estoy viviendo porque yo tengo que hacer algo por eso. Y después de eso, en Italia se plantaron más de 180 árboles. En Londres fue el primer árbol, fue por Diana Aaron. Sí. Yo estuve allá y por 2 compañeros mapuches también. Entonces la idea era muy vaga y yo decía, ¿cuándo vamos a llegar a hacer eso? Del bosque, porque en principio era algo virtual, lo teníamos en diferentes partes del planeta, pero en lo hecho queríamos hacer un bosque en el sur de Chile, donde hubiesen árboles nativos y ahora es casi realidad. Hay más de, ¿cuántos árboles hay plantados? 1500. 1500, nos falta poco menos de la mitad. Sí. Y yo he estado 3 veces ya ahí. Y algo que tú entras a ese bosque y te oye una cosa, tú no sientes cansancio. Nosotros regamos los arbolitos porque hay que regarlos en esta época. Todos esos árboles que están ahí para que crezcan. Y es algo que nos tiene, es algo bello, muy hermoso. Es la transformación. Y te imaginas llegar allá con escuelas, así, que vayan así muchas personas y que sepan del porqué de ese árbol, eso es. Y es bonita la metáfora, porque el árbol limpia el aire. Y tú miras el entorno, oxigena. Sí. Todo aquello que es contaminación lo oxigena. Encuentro que es como una metáfora muy bacán de los ejercicios de memoria. Uno toma un objeto, pero lo que te decía, no es el objeto por sí mismo, no es la casa, no es el monumento, no es el árbol, es lo que significa esa transformación, que finalmente es lo que nos permite seguir adelante. Sí, exacto. Sí. Estar vivos. Al final es eso. Y eso, hay que conservar la memoria. Te felicito mucho también por tu trabajo. Me emocionó mucho ese proyecto, lo conocí. Y a verlo. Muchas sí nos invitaron, pero no tuvimos presupuesto.